Bueno, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios nos permite poder estar nuevamente en una clase de discipulado para poder formarnos en el Evangelio. Es importante la formación en el Evangelio. Acuérdense que la doctrina es muy importante para la salvación. Recordando ese versículo que está allí en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, que habla de ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeres. O sea que la salvación tiene mucho que ver con la doctrina que nosotros practicamos, aprendemos, y porque la doctrina nos pudiera acercar a Cristo o separar de su amor. Es realmente una doctrina equivocada que nos haga hacer cosas que Dios no ha mandado hacer y que Dios aborrece. Entonces nosotros pudiéramos perdernos por asunto de no conocer bien la doctrina. Antes de discipularlos, por supuesto, y hablar de discipulado no solamente tiene que ver con el conocimiento de Dios o el conocimiento de una doctrina específica, sino el discipulado es también un entrenamiento para que ustedes también puedan hacer lo mismo con otras personas, que puedan compartir el evangelio de una manera eficaz y que muchos puedan venir a los pies de Cristo cuando usted pueda compartir ese conocimiento con ellos. Bueno, dando esa introducción, ¿por qué no oramos y bendecimos al Señor y arrancamos con la clase? Padre, yo te doy gracias y te bendigo por tu amor y misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros y tú, Señor, nos has expresado, Señor, ese amor en la cruz del Calvario, por lo cual hoy nosotros podemos ser llamados, Señor, tus hijos. Podemos también ser, como dice tu palabra, constituidos tus hijos. Y por eso te damos gracias, porque podemos hablar de las palabras del reino, de lo que dice tu palabra, Señor, y compartirlo unos con otros. Te pido que tu Espíritu Santo nos dirige en todo pensamiento, palabra, y todo lo que digamos sea para el beneficio de tu obra, Señor, y para que tu nombre sea glorificado por tus hijos. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Ahí están saludando los hermanos. Gracias por estar allí. Llegan cada uno de ustedes al salón de clase y un salón de clase virtual. La Biblia nos manda a que nos congreguemos. ¿Y qué más está congregarnos, ¿no? De poder nosotros desde varias partes del mundo congregarnos en el nombre del Señor, porque eso es lo que estamos haciendo. Aun cuando no nos estamos tocando físicamente, estamos congregados en el nombre del Señor porque estamos reunidos con un solo propósito, conocerle a Él y poder ser mejores como discípulos de Cristo, lo que Él mandó en la Escritura. El día de la semana pasada terminamos con algunos de los atributos de Dios y hablamos acerca de Dios omnipresente. Pero hoy quiero hablarte de el Dios omnisciente, el Dios que todo lo conoce, que nada le es oculto a Él. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en 1 Juan capítulo 3, verso 20. 1 Juan capítulo 3, verso 20. Dice lo siguiente: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Fíjate lo que dice la Escritura y quiero terminar esa parte de ese versículo. Y Él sabe todas las cosas. Ninguna de las cosas son ocultas para Dios. Nada es oculto para Dios. Todo Dios lo conoce. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce incluso antes que la palabra salga de nuestra boca. Dios sabe qué es lo que va a salir de ahí, porque Él conoce nuestro corazón, nos conoce a nosotros. Somos cartas abiertas para Él y nada le es oculto al Señor. Él nos conoce tal cual nosotros somos y Él sabe cómo responderíamos en una circunstancia dada específica. Él lo sabría, Él sabe todas estas cosas. Él se anticipa incluso a los tiempos para conocer las cosas. Dios lo sabe. Por eso es que existen y hay profetas escritos en la palabra. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué han dicho los profetas? Han dicho lo que está en el corazón de Dios
a través de la revelación del Espíritu Santo y les anticipa los hechos por venir. No es una clase de adivinanza, no es una clase de a ver si el latino o no. Dios conoce todas las cosas anticipadamente porque su omnipresencia nos habla también de que no hay un tiempo que defina a Dios. Dios está desde el principio hasta el final. Dios está en nuestro futuro. Ya Él conoce nuestro mañana porque Él lo conoce todo. Nada es oculto para Dios. Entendiendo esta verdad, nosotros no nos podemos ocultar o pensar que vamos a esconder nuestras malas acciones de Dios o nuestros malos pensamientos. Todo Él lo conoce. No podemos nosotros realmente intentar engañar a Dios porque Dios no puede ser burlado. Dios lo conoce todo. Dios conoce las intenciones del corazón, porque una de las cosas es de lo que nosotros hablamos, pero las intenciones son diferentes. Por ejemplo, tú le puedes decir a una persona, ven, siéntete conmigo, vamos a comer, pero por dentro las intenciones no son solamente agradar a la persona, tú estás buscando un fin. Por eso es que el pastor César se casó, porque él siempre buscaba un fin. Él no era tan así, tan atento, tan amable con la pastora Belkis, sino que él tenía un fin. Él quería casarse con esa mujer tan linda y sigue linda la mujer. Todos tenemos un fin, tenemos un propósito, hacemos las cosas con un propósito y Dios lo conoce. Entonces nosotros no podemos engañar a Dios. Cuando los hombres no podemos entender esto, Dios se anticipa a ese conocimiento antes de que salga de nuestro corazón las cosas, Él lo sabe. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia, 1 de Samuel, lo tengo acá anotado, 1 de Samuel capítulo 16, verso 7, y habla cuando iban a seleccionar al próximo rey de Israel, cuando Saúl había hecho lo malo delante del Señor. Y fíjate lo siguiente, mira lo que dice el versículo. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios conoce todas las cosas. No podemos esconder nada de Él. Él, como te dije, conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Conoce lo que hay en nuestro corazón y sabe cómo nosotros podemos reaccionar a cada uno de los eventos. Por eso es que Dios permite algunas pruebas y Él sabe a quién permite esas pruebas porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Él lo conoce y Él sabe por qué hace las cosas. Hay una versión diferente a la versión 1960, hablando de Romanos capítulo 8, verso 28, que habla acerca de que todas las cosas obran para bien. Ahora, este versículo también habla acerca del, según la traducción, otra traducción, no tengo el nombre de la traducción, habla lo siguiente, que Dios conoce que todas las cosas que pueden obrar o obran para bien para nosotros, o sea, las cosas que Él permite, Él sabe que obrarán para bien para nosotros, se anticipa a ese conocimiento. Dios es omnisciente, todo lo conoce, nada es oculto para Él. O sea, esto tiene que ver también como que nosotros queramos ocultarles cosas a Dios, pecados o cosas, pero no, Él ¿cómo se llama? Dios lo conoce. Ahora, una vez le dije yo en un salón de clases, decía lo siguiente, y había una joven ahí, no sabía el pudor que tenía la joven, no lo conocía, y yo digo lo siguiente, que Dios, como es omnipresente, está en todas partes, ¿ok? Y digo yo, Dios está cuando estamos durmiendo, Dios está cuando estamos en el trabajo, en el colegio, incluso cuando nos estamos bañando, ahí está Dios. Dios está presente en todas partes. Y la muchacha le dio pudor y yo veo que hasta se cubrió, como que le dio vergüenza. Y yo inmediatamente saqué un pensamiento de esos pentecostales bravos que saca el pastor César y yo digo,
no tengamos temor de que Dios nos pueda ver desnudos tal cual nosotros somos. Más bien, tengamos nosotros pena de que Él conoce incluso nuestros malos pensamientos y nuestras malas intenciones. Él lo conoce. Entonces nosotros tenemos que tener pena de eso, porque todo lo conoce Dios. Y cuando nosotros sabemos que todo lo conoce Dios, entonces nos aplicamos más en cuanto a nuestra santidad y nos guardamos para Él. Sigo adelante con otra característica que son muy importantes. Hoy voy a terminar con una de las características más importantes para la salvación. Tú te puedes obviar una de estas características. Tú puedes obviar y pensar, bueno, sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente, pero si tú no conoces esta verdad, todavía puedes ser salvo. Pero hay características de Dios o atributos de Dios que nosotros tenemos que conocerlas para que podamos llegar a ser salvos. Dios es sabio. La sabiduría de Dios es innegable, es incomparable. La sabiduría de Dios es más allá que la sabiduría del hombre, es más alta, es más profunda que la sabiduría del hombre. En Dios nosotros podemos encontrar sabiduría. Es más, dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, mira lo que dice Job capítulo 12, verso 13. A mí me gusta lo que dice acá la escritura porque Job lo expresa de una manera muy especial. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y Dios es el que da sabiduría, inteligencia y conocimiento al hombre para que él pueda ser perfecto en sus caminos. La sabiduría, Dios es sabio, nadie le puede ganar a Dios. Y más allá, cuando nosotros vamos y podamos leer, y si tú tienes la oportunidad, no lo tengo yo por acá, déjame ver si lo puedo conseguir rápidamente, que es Job capítulo 38. Ese capítulo es tremendo, déjame ver si lo tengo por acá y lo puedo revisar y lo podemos leer. Job capítulo 38. Déjame, te lo voy a dejar de tarea a ti, pero quiero leerte los primeros versículos. Fíjate lo que dice allí. Esto es después de que Job estaba en el conflicto de lo que había pasado. Y en un momento Job estaba aplicando tanta sabiduría y tanto conocimiento que él pensaba saberse todas las cosas. Pero Dios le dice a Job, hey, Job, mira lo siguiente. Entonces respondió Jehová a Job desde su torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Fíjate cómo Dios es tremendo. Dios confronta a Job con sabiduría. ¿Quieres ser sabio, Job? ¿Quieres preguntarme cosas? Ahora yo te voy a preguntar a ti y contéstame. A ver si tú conoces esa respuesta. Job no pudo otra cosa sino que reconocer la sabiduría de Dios. Y es que nuestra sabiduría es limitada. Es más, los científicos dicen, ojalá que nosotros pudiéramos usar un poco más de nuestro cerebro porque hay tanta capacidad para nosotros funcionar, pero nuestra sabiduría es limitada. Y fíjate, Dios nos ofrece a nosotros su sabiduría. ¿Por qué? Estos son atributos que son de Dios, pero Dios se lo ha dado al hombre para que nosotros, porque como somos imagen y semejanza de Dios, Dios nos permite a nosotros tener esa sabiduría de Dios. Mira lo que dice Santiago 1:5 y este versículo usted lo conoce. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dios te puede dar sabiduría. Dios te da sabiduría
para poder resolver cualquier asunto. Y esa sabiduría viene a través de su palabra, a través de la revelación de su Santo Espíritu, y nosotros podemos crecer allí. Ahora, fíjate, también dice esto en Deuteronomio capítulo 8 y 18. A todos los que les gustan y quieren la finanza, mira lo que dice la palabra de Dios acerca de la sabiduría de Dios. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. No solamente poder significa fuerza física o capacidad. El poder que habla acá habla también de sabiduría. Dios te da sabiduría para que tú hagas riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios es sabio y Dios comparte su sabiduría con el hombre. La misma palabra de Dios dice en Corintios que estas cosas fueron, ¿cómo se llama?, reservadas para sus pequeños. Las cosas que hoy nosotros conocemos, el reino que nosotros conocemos, fue guardada de parte de Dios para sus pequeños, para nosotros. A lo mejor que no seamos tan sabios, que no seamos tan, pero Dios nos revela cosas que son muy importantes en el reino y nos las da a conocer. Ahora, Dios comparte su sabiduría, y Dios, cuando bendice, no solamente bendice con riquezas, no solamente bendice con familia, también bendice con sabiduría. Por ejemplo, encontramos el caso de José, que fue hallado más sabio que todos los sabios que tenía el reino de Egipto, y por eso lo pusieron en una posición para poder ayudar a sus familiares y a toda la tierra en ese momento en Egipto. También a Daniel, cuando buscó a Dios, Daniel a Dios, y se guardó para él, entonces logró que ellos fueran hallados 10 veces más sabios, porque Dios comparte sus atributos con nosotros. Los atributos de Dios los puedes tener y los comparte para que nosotros podamos ser igual a Él. No ser igual exactamente a Dios, pero poder llegar, como dice la Escritura, a la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate que no habla menos que eso, sino, imagínate, Dios quiere que nosotros lleguemos a ese nivel de varón perfecto como lo fue Cristo, que nosotros lo seamos ahora, pero Él nos comparte su sabiduría para que nosotros lleguemos a ese nivel. Otra de las características que nosotros nos da confianza y nos da esperanza es porque Dios es bueno. Cuando nosotros conocemos esto, tenemos la esperanza de que Dios nos puede perdonar todos los pecados, y si nosotros pecásemos ahora, Él no los puede perdonar porque Él es bueno. Y fíjate, y te leo algunos versículos relacionados a esto. Mira cómo Jesús exalta la sabiduría de Dios de esta manera. Y le dijeron a Jesús, le dijeron que era maestro bueno, y entonces Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. ¿Por qué Jesús habla de esa manera? ¿Es que acaso Jesús no era bueno? Sí, era bueno. ¿Es que acaso Jesús no hacía buenas obras? Sí, Jesús hacía buenas obras. Pero compararse a la bondad de Dios, a cómo Dios es de bueno, nadie puede llegar a ese nivel, porque no podemos comprender por qué tanta bondad de Dios. Y cuando escuchamos que Dios nos perdona nuestros pecados a pesar de todas las maldades que nosotros hemos hecho, nosotros podemos decir que realmente Dios es bueno, porque nos hubiese consumido, ¿cómo se llama? Nos hubiera consumido por nuestro pecado. No hace mucho nosotros estuvimos hablando de Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Mira lo que dice este versículo. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros conocemos esa bondad de Dios. Eso nos hace a nosotros a entender que seamos más nosotros bondadosos y misericordiosos para con las personas que nosotros conocemos. Lamentablemente en el cristianismo, en vez de ayudarnos, a veces nos atacamos y nos medimos unos a otros y nos señalamos por las faltas que comete cada otro y hablamos en contra del hermano, en vez de ayudarnos en oración.
La Biblia nos habla en Gálatas capítulo 6, verso 1. Y te lo voy a parafrasear porque no lo tengo acá, pero nos dice a nosotros que si nosotros, que somos espirituales, vemos a nuestro hermano pecar, nosotros que somos espirituales, entonces ayudemos al hermano a levantarse. Considerémoslos a ellos, porque si nosotros lo vamos a juzgar, entonces nosotros también podremos ser tentados en lo mismo. Es mejor que si vemos a nuestro hermano que ha fallado, que ha caído, que ha hecho lo malo, no lo juzguemos para condenarlo, sino más bien ayudemos a levantarlo. No podemos nosotros ser el juez, porque nosotros no fuimos llamados para ser el juez. Nosotros no fuimos llamados para condenar al hermano. Nosotros fuimos llamados para manifestarle amor al hermano. Entonces, Dios es bueno y nosotros tenemos que comportarnos con esa misma bondad de Dios. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 107, verso 1. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La bondad de Dios o el ser bueno de Dios tiene que ver mucho con su misericordia, por el perdón que nos ofrece a nosotros sin merecerlo. Él nos ofrece ese perdón a nosotros constantemente. Si Dios fuera como nosotros juzgamos las cosas, nadie pudiera ser salvo. Nadie pudiera entrar al reino de los cielos. Dios es bueno y Dios expresa su amor a través de su misericordia. Pero la bondad de Dios la podemos experimentar todos los hombres, porque la Biblia habla que el día sale para todos, sale para justos y para impíos, sale y para pecadores, sale el sol. Dios bendice a todos por igual, pero la bondad de Dios se va a manifestar por aquellos que esperan en el Señor. Lamentaciones 3:25 dice lo siguiente: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Si Dios es bueno incluso para aquellas personas que hacen lo malo y pueden recibir ellos las mismas bendiciones acerca de la naturaleza de Dios, entonces cuánto más nosotros que nosotros le buscamos, que somos sus hijos, cuánta más misericordia tendrá Dios con nosotros. Bueno, eso no tiene ningún límite. Eso nos llama también o nos lleva también a conocer algo que es muy importante para nuestra salvación, que Dios es amor. Cuando nosotros conocemos que Dios es amor, entonces entendemos todo, empezamos a conocer la verdadera naturaleza de Dios, de cómo Él expresa su amor a cada uno de nosotros. Fíjate, 1 Juan capítulo 4, verso 8. Acuérdate que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y estos atributos también están en nosotros. Dice la palabra del Señor lo siguiente. 1 Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira, para llegar a conocer a Dios, entonces nosotros tenemos que aprender a amar. Hay veces se nos dice a nosotros que Él nos ama como un padre, pero nosotros hacemos la referencia a un padre terrenal, pero Dios no actúa como un padre terrenal. Dios no actúa igual que nosotros. Es más, el Señor habla en su palabra, el mismo Jesús hablando, y dice que si nosotros, siendo malos, comparado con la bondad de Dios, ¿ok? No es que Jesús nos habla a nosotros que somos malos. Dice, comparado con la bondad de Dios, nosotros somos malos. Y dice, ustedes siendo malos padres, dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto no más nuestro Padre Celestial nos bendecirá a nosotros? Mira, Dios es bueno y excede mucho más allá del amor que nosotros podemos manifestar o sentir por una persona. Imagínate, si Dios es más grande que mi amor por mis hijos, wow. Si Dios es más grande que mi amor por mi esposa, wow. Porque si nosotros pensamos que nosotros amamos, imagínate cómo es Dios. Es tremendo, no lo podemos medir.
hablando de que Dios es amor, tiene que ver mucho con la ley, con lo que Él nos pide a nosotros que hagamos y cómo nos comportemos. A Jesús le hicieron una pregunta y querían a Él indagar y moverlo y hacer lo que se equivocara. Y le hicieron una pregunta en Marcos capítulo 12, verso 28 al 31, te leo, y le dice lo siguiente: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús le responde de la mejor manera y le dice esto. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y posiblemente esa respuesta satisfacía la pregunta que le estaban haciendo. Pero Dios no pudo separar, o Jesús no pudo separar o romper la ley de Dios allí. La ley de Dios era perfecta. La ley que estableció Dios para Israel era perfecta, y para que los pueblos vecinos se dieran cuenta que la sabiduría que había en ese pueblo era sobrenatural, o sea, nunca antes conocida. Y era porque Dios les había dado estatutos y normas de comportamiento. Y Jesús no detuvo ahí su respuesta. Y le dijo, le dijo el Señor, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay mayor mandamiento que esto. Los primeros, usted conoce los 10 mandamientos, usted se los conoce, usted se lo conoce más que yo. Usted conoce los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos que están escritos en los 10 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con Dios específicamente. Y los otros 6 tienen que ver con nuestro prójimo. Por eso Jesús resumió toda la ley en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si Jesús no hubiera dicho ese segundo mandamiento, hubiese dicho que la ley no era perfecta. Entonces, él resumió toda la ley en dos mandamientos. Y nos los explica después Pablo de una manera más especial. Fíjate en Romanos capítulo 13, verso 8 y verso 10, nos los explica Pablo lo que Jesús había dicho. Y dice lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjate que ya no dice amar a Dios sobre todas las cosas, sino dice amar al prójimo, y amar al prójimo cumple toda la ley. Ya te voy a explicar. Y dice lo siguiente: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Si nosotros no amamos primeramente a Dios y no amamos a nuestro prójimo, entonces no conocemos a Dios. Y esto nos pudiera evitar a nosotros entrar al reino de los cielos. Mismo Pablo expresa: ¿de qué me sirve si yo hablare múltiples lenguas pero no tengo amor? No soy nada. O si profetizare y dijere y no tengo amor, no soy nada. Porque todo se basa en el amor. Hay cosas que yo puedo tener dones y puedo conocer el cielo y la salvación y puedo conocer todo esto, pero si no conozco el amor de Dios, entonces todo demás conocimiento no sirve de nada, porque entonces no seré salvo. Porque tiene que ver mucho el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de lo que Dios nos está mandando, de amar al prójimo. Ahora,
La religión te ha enseñado que ames a Dios sobre todas las cosas, incluso olvidándote de tus propios familiares. La Biblia nos habla en un momento de tanto llegó el hombre a querer fundamentar una religión, y eso lo hizo Israel, de decir, y eso, que la ofrenda, el dinero que tenía, él decía, no tengo dinero para darle a mis padres porque lo que tengo es para ofrendar a Dios. Y hay veces nosotros pensamos que nosotros, porque nosotros dejemos abandonado a nuestros padres o dejemos abandonado a una persona que lo necesita para llevar una ofrenda a la iglesia y pensar que nosotros estamos haciendo mayor justicia que Dios. Ay, Pastor César, ¿en qué se metió usted? Aleluya. Santo. El Pastor César se metió en problemas. Sí, porque el mismo Señor Jesús nos dice lo siguiente. Si tú vas a presentarle una ofrenda al Señor, pero tú tienes y te acuerdas en ese momento que tienes un problema con alguien, te dice el Señor, no ofrendes todavía hasta que arregles tu problema, porque ¿de qué te sirve ofrendar si tu corazón es malo? Pastor César, ¿qué está metiendo? Lo van a botar de la iglesia. Por eso me salí, para poder decir la verdad. Y no es que me salí de la iglesia, me salí de una congregación para poder decir la verdad. Porque si uno lo dice desde el púlpito, te sacan, hermano, te callan. Estas son las verdades que no se pueden decir de los púlpitos de las iglesias porque te silencian. Te ponen en disciplina. Hay gente que dice, no, hermano, si viniese mi mamá, porque así lo dijo una vez una persona, no un pastor de la iglesia donde yo asistía, de otra parte, dijo lo siguiente, mi mamá, si viniese un domingo, y tengo tiempo que no la veo, si viniese un domingo a la casa, le digo, espérame en la casa porque yo voy a la casa de Dios porque hoy es domingo y es el día del Señor. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está? Si no has visto a tu madre por tiempo, ¿dónde está el amor que puedes decir que amas más a Dios que a tu madre? Eso es lo que estás hablando, lo que dice la palabra del Señor, que dice, si no aborreces a padre, a madre, hijo, y eso por mí, entonces no eres digno de ser mi discípulo. No está hablando de eso. Ahí lo que dice lo siguiente del aborrecer es amar más que. Pero para nosotros manifestar el amor a Dios, tenemos que manifestar el amor también al prójimo. Porque tú dices que amas a Dios, pero no amas al prójimo, entonces eres un mentiroso. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Me siento libre para hablar. Gloria a Dios. Hay gente que te dice a ti que mira, ofrenda del Señor te va a dar para después darle a tus familiares. No, hermano. El Señor ve lo que hay en tu corazón y conoce la intención de tu corazón. Si tú estás dando para poder recibir, entonces tú estás equivocado. Tú das por amor, amas al Señor y das a la obra para que la obra continúe, pero no para recibir un beneficio. Porque si lo estás haciendo así, lo estás haciendo equivocado. Dios mío. Sigo adelante porque se me está acabando el tiempo ya y quiero terminar. Estas dos, Dios es amor y Dios es santo. Si tú no conoces el amor de Dios, te puedes perder, hermano. Porque tú le vas a decir, Señor, ¿cómo se llama? En tu nombre eché fuera demonios y eso, no, nunca los conocí. Porque tú puedes operar en el don, en el talento, pero si tú no tienes amor, hermano, el mismo Señor Jesús, y lo puso por acá, una compañera de fe, me lo puso por ahí recientemente y puso que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel me visitaste también. Y le dijeron los discípulos, pero Señor, ¿en qué momento estuviste preso? ¿O en qué momento estuviste tú enfermo?
cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Pero nuestras agendas están más llenas de ministerios que de personas. Nuestras agendas están más llenas ¿cómo se llama? De los proyectos, de planes, que de la gente. Y tengamos cuidado, porque no estamos cumpliendo con el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no puedes decir que amas a Dios sin cumplir el mandamiento de amar a Dios, sin cumplir el mandamiento de amar al prójimo. Por eso Jesús le tuvo que decir a los que le preguntaron los dos mandamientos y no dejó uno solo. Salmo 99, 9 dice lo siguiente. Vamos a entrar que Dios es santo. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Dios es santo. Dios, y cuando nosotros hablamos que Dios es santo, no estamos hablando que en Dios hay pecado, no, estamos hablando de que Dios o que Dios está apartado, no. Dios es santo porque no hay ninguna maldad en él. No hay maldad, no hay nada inmundo en él. Dios es santo, Dios es perfecto. Por eso es que Dios es santo. Cuando nosotros vemos que en el cielo se exalta la santidad de Dios, imagínate lo importante que es la santidad. Una de las cosas que exaltan los ángeles de Dios es su santidad. Mira lo que dice en Isaías capítulo 6, verso 3. Y uno daba voces al otro diciendo, está hablando de los querubines que estaban ahí en la presencia del Señor, que unos se cubrían el rostro, de otros se cubrían abajo, ¿verdad? Se cubrían, porque cuando tú te expones a la santidad de Dios, te das cuenta que eres un pecador. Hasta los ángeles son impactados con la santidad de Dios y dice, el uno daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Habla, y fíjate lo que dice el Levítico capítulo 19. La ley fue fundamentada en la santidad de Dios. La ley fue fundamentada para que el pueblo de Dios fuera santo. Levíticos capítulo 19, verso 2, dice lo siguiente. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santo seréis porque yo soy Jehová vuestro Dios. Es una ordenanza de Dios, es un mandamiento de Dios de ser santo. Ahora te puedo dar el concepto de ser santo. Santo es apartado. Santo es una persona que se ha desligado de las cosas del mundo para buscar a Dios. Eso es santidad. Pero cuando nosotros vemos y nosotros pensamos, pero Pastor César, la ley ya no está. Usted me dice, Pastor César, la ley, Pastor César, ya se paralizó en Cristo Jesús. Ahora estamos por gracia, ya no es por la ley. Pero una de las cosas que, mira, hay una de las cosas que nunca va a tener el final y es la santidad. Dios siempre va a demandar santidad de nosotros, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Y te voy a explicar esto. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, 14 al 16. Estamos ya en el Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia, ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, estamos ya, salimos de la ley, ahora estamos en la gracia. Y mira lo que dice la palabra del Señor en este momento. Y dice lo siguiente. Como hijos, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿De qué está hablando? Cuando nosotros estábamos en pecado, cuando nosotros no éramos salvos, cuando nosotros no conocíamos a Cristo. Y dice lo siguiente, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
No le está diciendo santo en la ofrenda, santo ¿cómo se llama? En asistir al culto. Es santo en toda nuestra manera de vivir, en la casa, donde estemos. Nosotros tenemos que practicar la santidad. Y la santidad no se desliga del amor. La santidad no se desliga de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. Eso es santidad. Y dice lo siguiente, el verso 16 dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Dios demanda santidad. Si tú procuras en no vivir en santidad, sino mantenerte en pecado, si tú vas a seguir haciendo las cosas que antes hacías antes de confesar a Cristo y no procuras santificarte, no quiere decir que tú eres santo, ¿cómo se llama? Que de la noche a la mañana te vas a convertir santo, pero es que la santidad cumple dos procesos. La santidad es un acto instantáneo. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nos hace santos. Pero también la santidad es progresiva. La santidad, tú te vas santificando cada vez más. No puedes compararte con un nuevo creyente si tú ya tienes años en el evangelio, comportarte como un nuevo creyente. No, ya tú tienes que haber crecido, tienes que haberte dado cuenta de las cosas que no le agrada a Dios y haberte salido de eso. Pero eso es un proceso. No le puedes exigir eso a una persona que apenas está recibiendo al Señor, sino es un proceso. El mismo Pablo dice, yo no lo pretendo haberlo alcanzado todo, pero sí me voy a esforzar en alcanzar eso, para lo cual yo fui llamado. Yo quiero recibir esa corona de vida. Y te dice la palabra lo siguiente. Y mira, y esto es una advertencia. Bueno, te voy a terminar la idea de la santidad. La santidad no termina, la santidad no está en la ley, sino está antes de la ley. La santidad está durante la ley. La santidad está durante la gracia y la santidad estará en el cielo también. Porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Nada inmundo entrará a la presencia del Señor. Nada inmundo entrará en ese momento para allá, porque todos nosotros seremos, en ese momento que nosotros seamos transformados, habrá una santidad completa en nosotros. Pero tenga cuidado, porque uno dice allá, bueno, en el cielo, allá no hay pecado, no hay dolor, ¿qué tal? Y es verdad, no lo hay. Pero acuérdate que antes de la misma fundación del mundo, en el cielo, hubo una manifestación o hubo una revuelta que se hizo en el cielo y fue Satanás, que Satanás pecó en el cielo. Si en el cielo no hay pecado, Pastor César, Satanás pecó en el cielo. Y fue él y la tercera parte del cielo fueron sacados del cielo porque pecaron en el cielo. Después de que nosotros, y la Biblia no habla esto, pero después de que nosotros seamos llevados al cielo, allá en el cielo nosotros tenemos que practicar la santidad. Hay cosas que no terminan nunca. El amor y la santidad. No terminan. Eso es para toda la vida. Si te cansas ahorita de ser santo, no eres candidato para el cielo, hermano. Quiero terminar con estos dos versículos porque se nos acabó el tiempo. Tengo más, pero quiero terminar con estos dos versículos. Hebreos, capítulo 12, versos 14 y 15. Seguir la paz con todos. Y aún añade, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, sí, tú tienes que tener santidad y tienes que ser más santo que todos los santos y todo el mundo procura ser más santo el uno que el otro. Pero tienes paz con tu vecino, con tu hermano, tienes paz en el corazón, deseas el bien para él o deseas el mal. Y mira la advertencia, mira bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, ya son salvos, le está hablando a los que ya son salvos, y le dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ten cuidado. ¿Cómo es tu relación con los demás? ¿Cómo está la situación? Si hay problemas, si hay circunstancias, arregla eso, hermano. La Biblia nos habla acerca del matrimonio y nos dice que nadie deje, ¿cómo se llama? Caer el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? No habla de que llegue la noche y arregles las cuentas, no. Habla de que el enojo se te forme una raíz de amargura en el corazón. Y tú dirás, Pastor César, mira, Pastor César, mire, pastor, que la salvación no se pierde. Yo digo que se pierde, pero no te juzgo que tú pienses que la salvación no se pierde o no. No te juzgo, tranquilo. Eso no te hace salvo o no, pero sí te da a ti y te advierte. Si tú sabes que la salvación se puede perder, entonces vas a procurar vivir más en santidad que si sabes que la salvación no se pierde. Entonces tú dices, bueno, si la salvación no se pierde, una canita al aire no cuenta. Ay, Dios mío. Mira que Moisés, ¿quién era Moisés? Era el hombre de Dios, el hombre que Dios había determinado que sacara al pueblo de Israel de Egipto y lo condujese a la tierra que fluye leche y miel. Y el Señor le había dicho a Moisés que él lo haría con él. Pero por un momento de locura, porque se le creció una ira en el corazón de Moisés, en vez de obedecer a Dios, reaccionó violentamente porque golpeó la piedra cuando le habían dicho que le hablara. Entonces él dejó de ver o de entrar a la tierra prometida. Nada más lo dejaron verla de lejos. Hay algunos que van a ver de lejos la salvación. La van a ver. Estuvieron cerca, estuvieron en la iglesia, cantaron coritos, leyeron la palabra, hablaron en lengua, Rambo saca la bazooka y todo eso, pero no entraron al cielo porque eran pecadores, porque practicaron la maldad, porque guardaron rencor en su corazón, porque juzgaron, porque desearon el mal. Lucha. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Se lo está hablando a la iglesia. No se lo está hablando a los pecadores de afuera, se lo está hablando a la iglesia y le dice que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Y termino con esto. Dice 1 Tesalonicenses 5, 22 al 23. Absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, habla de nuestro espíritu, lo que nosotros somos, ¿verdad? Todo lo que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo nosotros, todo nuestro ser, lo que somos, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Pastor César, pero es de religioso el que estemos juzgando la ropa, el que estemos juzgando la manera de vestir y eso. No, hermano, vístete como hijo de Dios. Porque no es solamente en las obras que tú haces, sino también cómo tú te presentas a la gente. Tú sabes que hay gente que se puede perder por juzgarte cómo te vistes, y eso. Entonces, mejor vestirse de una manera estándar, no ser provocadores, no ser, ¿cómo se llama?, desordenados, sino bien arreglados, bien portados. Porque así es Dios. Dios nos quiere santificar y es el deseo del apóstol de que nos santifiquen por completo. Porque no podemos hablar una cosa que no hay en nuestro corazón. La hablamos, pero tarde o temprano la fuente
no puede echar dos clases de agua, dulce o salada. O eres o no eres. Se me acabó el tiempo. Conocer a Dios nos ayuda a nosotros a ser salvos o no. Conocer a Dios nos ayuda a ser buenos discípulos o no. Porque si no conocemos a Dios y conocemos todas las doctrinas necesarias para poder ser salvos y eso, pero no conocemos a Dios, nunca nos harán buenos discípulos. Tenemos que conocer a Dios primero. Y después, cómo poder servir mejor, cómo cantar mejor. Pero sabes que la iglesia la ha invertido. La iglesia te enseña a cantar, a danzar con coritos, aleluya, gloria a Dios, y empezar así con el meneo y eso, y con la cosa, aleluya, santa. Pero no te enseña a amar a Dios y a conocer a Dios. ¿Dónde ha quedado la iglesia? La iglesia que Dios quería, la iglesia que adorara en espíritu, en verdad. ¿Dónde está esa iglesia? Pero todos han querido hacer conforme a sus propios reinos, pero no al reino de Dios. Gloria a Dios, se me acabó el tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a parar la transmisión. Me quedo con la gente que está acá, a lo mejor a tener comentarios, preguntas y todo eso, pero a los que van a ver este video, véanlo varias veces si es posible. Y si tienen preguntas, háganmelas saber, mándenme un texto, haga algo y yo voy a intentarles contestar. Dios te bendiga, Dios te guarde.